Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. El día de hoy iniciamos con un reto un tanto laborioso. No es difícil, pero cuesta hacer el método correctamente. Tanto así que hasta a mí me costó grabar un poco el video, pero fuera de eso vale mucho la pena este reto. Así que iniciemos con este nuevo video. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Como pueden ver, es una pulsera muy genial, muy estética, única en su estilo, vale mucho la pena, así que acompáñenme con este reto. Ocupa mucho hilo, eso sí, así que iniciemos de una vez con el material que necesitamos. Muy bien, para esta pulsera vamos a necesitar 3 hilos de 100 centímetros, uno de 75 centímetros y otro de 60. Ok, una vez sabiendo esto, vamos a tomar el hilo de 75 centímetros, lo vamos a cortar por la mitad, así justo como se ve ahora mismo, y hacemos 2 nudos simples. Ahí va uno y otro con una distancia más o menos de 5 centímetros y medio. Este es el otro nudo simple, corroboramos la distancia que más o menos, ahí va. Vamos a tomar ahora el hilo de 60 centímetros y vamos a quemar las puntas un poco, no abusen mucho. Y pues bueno, estas son las dos puntas. Para empezar, las unimos y las vamos a incorporar en nuestro hilo central de 75 centímetros que fue desde un principio. La incorporamos para hacer un hilo central de 4 hilos, no de 2, de 4. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a tomar nuestros hilos azules, ambos. Los vamos a unir quemando las puntas, justo así. Y luego, una vez hecho un hilo solo, vamos a quemar las orillas de ambos. Y hacer de cuenta que ya hicimos eso. También vamos a tomar el hilo negro de 1 metro. Quemamos las orillas para que simulen agujas y ponemos el hilo central en nuestra tabla de apoyo. Este procedimiento lo hago rápido porque ya muchos lo conocen, o sea, no es nada nuevo. Y esto para iniciar con el procedimiento real de nuestra pulsera. Tomamos el hilo negro de 1 metro y hacemos un nudo plano. Justamente así, que esté bien centrado. Yo lo hago así para que se centre muy bien. Ok, una vez hecho este nudo plano, ponemos nuestros 2 hilos azules unidos, como podrán ver. Y luego el hilo negro será nuestra guía. La ponemos por debajo de nuestros 4 hilos centrales y en el hilo de la orilla sube, justamente así. Ok, estén atentos al procedimiento. Ahora el hilo negro del otro lado va a hacer lo mismo, una vez pasando por debajo de todos los hilos, sube a la orilla del otro extremo. Observen que antes pasó por debajo del hilo azul y debajo del otro hilo negro, así que estén atentos. Ahora, para empezar, el hilo azul marino va a subir igual por el hilo de la orilla central, justamente así, y el otro azul cielo va a subir por el otro hilo y justamente se ve así. Aquí ya tenemos los 4 hilos centrales en orden, así que estén atentos. Pongan el video lento o pausenlo las veces que sea necesario. Ahora el hilo azul marino va a entrar por el hilo de en medio, aquí justo en medio de los hilos centrales, pasará por debajo del hilo negro que está del lado derecho, pero no va a atravesar justo donde está rodeando, se va a quedar por arriba. Bueno, asomándose hacia arriba, pero está debajo de todos los hilos. No se confundan, está justo así. Y luego va
a retornar, pero por el lado del hilo central derecho. Justamente este, véanlo bien. Y ahora sí va a subir entre el hilo negro que está del lado derecho. ¿Observan? Esto es lo complejo de la pulsera, es lo que la hace aparatosa. No es difícil, pero sí un poquito trabajosa de hacer nada más. Ahora, lo mismo con el azul cielo del lado izquierdo. Va a pasar por en medio de los hilos centrales, observen. Va a entrar por completo, pero no va a entrar entre el hilo negro que está del lado izquierdo. Ahora yo lo que hago es aventar todo el hilo azul cielo hacia un lado para que no me confunda. Ahora sí que entra el hilo azul del lado izquierdo, ahora sí va a atravesar el hilo negro. Muy bien, esta es la hora de tensar nuestro nudo. Observen cómo jalo los lados y los hilos que rodean. Esto lo hago un poco rápido, eso sí, porque es un poco laborioso, pero por lo menos ven qué hilos estoy jalando. Muy bien, como pueden ver tenemos nuestros hilos centrales en orden. Esto va a ser más fácil de visualizar. Ahora el hilo negro del lado izquierdo como segundo nudo es igual, atraviesa el hilo central hacia el lado derecho. El otro hilo del lado derecho, el negro, va a pasar por debajo de los hilos, justo así. Va a entrar entre los hilos centrales y va a sobresalir entre el primer hilo negro del lado izquierdo. Observen cómo. Hasta luego en cámara lenta. Muy bien, hecho esto, proseguimos con el hilo azul marino que está del lado derecho. Va a pasar por debajo de todos los hilos, va a subir, pero aún sigue debajo de todos los hilos. No se dejen engañar por lo que ven, porque lo estoy haciendo justo así. A veces la visión engaña, pero está por debajo de todos los hilos. Y para que podamos ver cómo va a atravesar entre el hilo negro, esta vez va a pasar por el hilo, el primero del lado derecho, por debajo, y ahora sí va a subir entre ese hilo negro. Ahí van a ver cómo lo voy a subir. Ahí va, justo así. Así es como se debe de hacer. Todos los nudos son iguales, así que estén atentos. La idea es explicar bien el contexto de esto. Muy bien, ahora seguimos con el hilo azul cielo. La idea es entender bien esto. Observen qué camino toma la punta. Pasa por debajo de todos los hilos. Y como pueden ver, el hilo a veces lo empujo hacia el otro lado para que no me confunda. En este caso así todo, para yo poder hacer el procedimiento siguiente. Meto el hilo de la parte del lado del hilo central, del lado izquierdo, lo paso por debajo y esta vez sí va a subir entre el hilo negro. ¿Por qué empujo el hilo del lado hacia el lado derecho? Pues para que el hilo siga su camino y yo no caiga en confusiones y el nudo salga bien. Así que procuren hacer eso. Esta es la parte laboriosa que hace la pulsera tenga cierto encanto, que si se equivocan va a ser notorio, pero si la hacen bien se va a ver así de genial. Y como pueden ver, tan pronto hacemos un par de nudos y la pulsera cobra forma. Hagan bien esto al pie de la letra, eso es lo importante.
ese es el reto de esta pulsera. Ser muy observadores con este video, con el procedimiento, háganlo correctamente y valdrá mucho la pena. Una vez explicados estos dos nudos, los dejo a ustedes con su observación. Observen cómo a detalle el camino que toman los hilos y les quedará muy bien. Aquí los dejo para que practiquen. Pausa en el video cuantas veces sea necesario y pronto continuamos con el siguiente procedimiento. También aprovecho para decirles que me sigan en mis redes sociales, que ya saben, existe Instagram, Twitter, Facebook y Ask, en donde me pueden hacer preguntas anónimas. Ustedes síganme en esas redes sociales, ya que es un modo en el que se pueden comunicar conmigo fuera de YouTube.
Muy bien, hacer de cuenta que ya terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es aflojar los hilos centrales para poder hacer 2 nudos planos. ¿Cómo hacemos esto? Justo así, aflojamos la pinza y así procedemos a hacer los 2 nudos planos con los hilos negros. Estén atentos, estos nudos se hacen así. No olviden apretar muy bien. Ahí va un nudo. Y para poder apretarlo sin que estos aflojen, por eso aflojé la pinza para que los nudos centrales no tengan tanta tensión. Muy bien, hecho esto, ahora sí procedemos a retirar nuestra pulsera de nuestra tabla de apoyo. Y miren cómo se ve muy genial. Esos 2 contrastes de colores están muy hermosos. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a cortar los hilos de las orillas. Ya que tenemos 4 hilos centrales, solo necesitamos 2. Aquí acelero yo el video porque esto ya está muy visto en estos videos. Valga la redundancia. Y pues bueno, este ya es un procedimiento que ya todos conocen, así que no hay pierde. Corto los hilos de las orillas, quemamos y aplastamos. Un procedimiento muy típico. Muy bien, aquí como pueden ver hay 2 hilos que sobresalen bastante. Yo lo que hago es cortar aquellas puntas quemadas y de nuevo quemo y aplasto sin dañar el primer hilo, pero lo pego justo encima del nudo. Y ahora quemo la orilla, la primera que hicimos, quemamos y aplastamos. Y después de esto procedemos a hacer 2 nudos simples de nuevo, esto para cerrar nuestra pulsera. Y ya sabrán, una distancia de 5 centímetros y medio aproximadamente entre nudo y nudo. Y luego cortamos, quemamos y aplastamos. Muy bien, una vez hecho esto, ya terminando nuestra pulsera, hacemos un nudo franciscano. ¿Cómo se hace este nudo franciscano? Pues ya es muy típico este procedimiento en estos videos. Para que vean más videos míos y se suscriban y comenten y den like y compartan. Y bueno, como pueden ver, este nudo no es nada difícil. Yo me ayudo con una pinza, como ya sabrán. Y después de esto, que la pulsera tenga tensión y fuerza, cortamos los hilos sobrantes, quemamos y aplastamos. Los que ya han visto mis videos pueden notar que este procedimiento ya es muy conocido. Y la verdad pues no es un procedimiento difícil, ya verán los otros videos para los nuevos. Y esta es nuestra pulsera. Como pueden ver, es laboriosa pero no imposible. Así que yo les invito a que se suscriban, ya que estas pulseras son un bonito gesto, un bonito regalo. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden compartirlo con alguien que le guste hacer pulseras. Y yo hasta aquí les digo que nos vemos en el próximo video y bye bye.